Hola a todos. Hoy vamos a explorar una herramienta financiera que es un verdadero salvavidas, sobre todo para las pymes y startups que están creciendo, el factoring. Básicamente es el arte de convertir ventas a crédito en liquidez, ya mismo. Así que, ¡arranquemos! Imaginen este escenario, que es el pan de cada día para muchísimos negocios. Se cierra una venta increíble, noticia fantástica. Pero hay un pequeño detalle. La factura se paga a 30, 60 o a veces hasta 90 días. Mientras tanto, claro, hay que pagar sueldos, a proveedores, los gastos fijos. El dinero, como quien dice, está en el futuro, pero las cuentas hay que pagarlas ahora. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, justo para resolver ese desfase de caja, para construir ese puente entre la venta, el cobro, existe una solución financiera súper ágil. Y esa solución es, justamente, el factoring. Ok, entonces, ¿qué es exactamente el factoring? Pensemos en ello como un contrato. Y esta parte es fundamental. No es un préstamo. Es la venta de un activo. ¿Y cuál es ese activo? Las facturas por cobrar. Una empresa, en lugar de esperar a que su cliente le pague, le vende esas facturas a otra entidad financiera, a la que llamamos factor, y a cambio recibe el dinero casi al instante. Para que esta operación funcione, siempre vamos a tener 3 participantes clave. Es súper importante entender qué hace cada uno. A ver, vamos a conocerlos. Los roles son muy claros. Primero está el cedente. Este es el negocio que hizo la venta y que necesita el dinero ya. Luego tenemos al factor, que es la entidad financiera que compra esa factura, el que pone el dinero sobre la mesa. Y por último está el deudor, que es el cliente final, el que originalmente le debía el dinero al cedente. Perfecto. Ahora que ya conocemos a los personajes, veamos cómo interactúan entre sí. Vamos a desglosar el proceso para que quede clarísimo cómo se mueve el dinero y de quién es cada responsabilidad. Todo arranca, como decíamos, con una venta a crédito. Pero en lugar de sentarse a esperar, el cedente le vende esa factura al factor. ¿Qué hace el factor? Le adelanta de inmediato un porcentaje altísimo del valor total. Cuando por fin llega la fecha de vencimiento, el factor se encarga de cobrarle al deudor. Y una vez que cobra, le liquida al cedente el resto del dinero, claro, quedándose con su comisión. Como ven, es un ciclo muy eficiente. Y ojo, cuando hablamos de un porcentaje altísimo, no es una exageración. Generalmente, estamos hablando de una parte muy importante del valor de la factura. Puede llegar a ser de hasta un 90%. Esto es, sin duda, una inyección de capital de trabajo súper poderosa e inmediata. Entonces, el punto clave aquí es doble. El negocio no solo consigue el dinero rápido, sino que además se saca de encima la gestión de la cobranza. El factor asume esa tarea y por ese servicio y por supuesto por adelantar el dinero es que cobra una comisión. La empresa recibe su plata y de paso optimiza su operación. Pero, como en toda operación financiera, hay una pregunta que no podemos evitar. Es la pregunta del millón. ¿Qué pasa si el cliente final, el deudor, al final no paga? Esto nos lleva a una decisión fundamental al momento de firmar el contrato. Y es que existen principalmente 2 tipos de factoring. La gran diferencia entre ellos tiene que ver con una sola cosa: ¿quién asume el riesgo de que no paguen? Vamos a compararlos para ver cómo funciona cada uno. A ver, la diferencia es bastante simple. En el factoring con recurso, si el deudor no paga, el riesgo vuelve a la empresa original. O sea, el cedente tiene que devolverle el dinero al factor. En cambio, en el factoring sin recurso, es el factor quien asume toda la pérdida. Lógicamente, esta segunda opción suele tener una comisión un poco más alta, porque el riesgo que corre el factor es mucho mayor. Al final del día, todo se puede resumir en esta idea, que es muy potente. El factoring es, en esencia, un puente financiero que conecta una venta que ya se hizo con la liquidez que se necesita hoy mismo. Transforma una simple cuenta por cobrar en dinero contante y sonante. Y con esto cerramos el análisis, dejando una pregunta final en el aire. Para un negocio, ¿qué pesa más en la balanza? ¿Tener la certeza absoluta del cobro, eliminando el riesgo de impago, aunque cueste un poco más? ¿O es mejor asumir ese riesgo a cambio de pagar una comisión más baja? La respuesta, por supuesto, define la estrategia financiera de cada empresa.